Muy bien, damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí, juntos, aunque cada uno esté en su hogar, cada uno esté en su casa, pero estamos juntos, en un mismo espíritu, y damos gracias a Dios por este mover espiritual que se manifiesta aquí entre medio de nosotros. Espero que en su casa se esté manifestando el mismo poder y el mismo mover espiritual que se está manifestando aquí entre nosotros. Hacemos una breve oración y pasamos al mensaje. Padre amado, allí donde está, cierre los ojitos y dígale: Padre amado, te pido, Dios Todopoderoso, que ahora el poder de tu palabra, Señor del cielo y de la tierra, se esté manifestando sobre mi vida, que el poder de tu palabra esté renovando mi mente, el poder de tu palabra esté renovando mi corazón. Dígaselo. El poder de tu palabra se esté estableciendo en mi casa, en mi familia, en mi hogar, Señor, y que hoy, en esta noche, toda mi familia pueda ser tocada e impactada por el poder de tu palabra eterna, Dios Todopoderoso. Ministro y suelto ahora, como tu siervo y tu sacerdote, el poder del Espíritu Santo en las personas que están escuchando ahora y las que van a escuchar en otro momento. Señor, que sus vidas sean impactadas, que sus familias sean impactadas ahora por el poder de tu palabra eterna, Señor amado. Dígale a usted: Señor Jesús, yo reconozco que estás aquí en mi hogar ahora, en este preciso momento. Reconozco que estás conmigo ahora. Así que me comprometo a prestar atención al mensaje, Señor. Me comprometo, Dios Todopoderoso, a que este mensaje, Señor amado, sea atesorado en mi mente y en mi corazón. Y si encuentro algo defectuoso en mi manera de pensar o de creer, Señor amado, yo, a la luz de tu Espíritu Santo y de tu palabra, me comprometo a querer cambiar, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, establecemos el poder y la presencia de tu Espíritu Santo y todos decimos amén. Gloria a Dios. A nivel de introducción, le digo, caminar en lo sobrenatural es un llamado que tenemos todos, pero es una decisión netamente personal. Caminar en lo sobrenatural es un llamado que todos tenemos, pero es una decisión netamente personal. Yo no podría decirle a mi familia: ¿vos considerás que yo tendría que caminar en lo sobrenatural? No podría preguntarle a los vecinos, o no podría preguntarle ni siquiera a los hermanos de la iglesia, hermano, porque es una decisión netamente personal entre usted y Dios, entre yo y Dios. El caminar sobre lo sobrenatural, el caminar en lo sobrenatural es un llamado para todos. Pero no todos están dispuestos a caminar en esa esfera a la que nos llama Jesucristo. Hace unas semanas atrás le dije una frase que me quedó en el tintero, me quedó dando vuelta, ¿vio? La frase es: necesitamos dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Necesitamos dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Es decir, necesitamos darle la libertad a Dios que necesita Él para manejarse con nosotros como Él quiere, no como a nosotros nos parece. Necesitamos dejar que Dios nos hable como Él nos quiere hablar. Necesitamos dejar que Él nos use de la manera que Él nos quiere usar. Necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida y nos lleve por los caminos que Él nos quiere llevar. Necesitamos a Dios, amado, y necesitamos por sobre todas las cosas dejarlo ser Dios en nosotros. Porque la verdad que nunca vamos a poder vivir en el plano sobrenatural, a ese que Dios nos invita. No vamos a poder vivir en ese lugar si queremos seguir manejándonos a nuestra propia conveniencia, si queremos seguir manejándonos en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos. Si usted quiere ser prosperado por Dios, necesita darle libertad al soberano sobre su vida. Si usted quiere que su familia sea bendita por Dios, esa es la forma y a la manera de Dios. Si usted quiere vivir en lo sobrenatural, ¿esa es la manera de Dios o no es, amado? Él nos invita, Él hace el llamado, pero esa es la forma y a la manera de Él. No es a mi manera, no es a mi forma. Esa es la manera de Él.
Hay un texto, para ir metiéndonos en el tema, que está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 29. Habíamos determinado que había una hermana que iba a leer, así que vamos a darle lugar. Y mientras usted está buscando, estamos en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 29. Después no cierre, deje ahí porque vamos a seguir leyendo ese mismo texto. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios. Gracias. Interesante texto. ¿No le parece interesante relato que nos invita a reflexionar? 12 discípulos había en la barca. Solamente uno se atrevió a caminar sobre el mar. Le vuelvo a repetir, 12 discípulos había en la barca y solamente uno se animó a caminar sobre el mar. Parece que el llamado a lo sobrenatural, le vuelvo a repetir, aunque es para todos, no todos se atreven, no todos se animan. Porque parece como que la gente o los hermanos le tienen miedo a lo sobrenatural. Y entonces prefieren la seguridad del barquito, ¿vio? Prefieren la seguridad que conocen, prefieren lo que ellos, prefieren el lugarcito ese donde se sienten seguros, el banquito de la iglesia, por ejemplo. Parece que frente a lo sobrenatural, hay personas que prefieren la seguridad de lo que conocen y de lo que saben. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que muchos se acomodan en la iglesia, amado, y hace años que están en la iglesia, y tienen estudios, y tienen conocimiento, y tienen doctrina, hasta tienen la teología correcta, pero no hacen absolutamente nada. Y los años pasan y la gente sigue sentada en el banquito de la iglesia, en la barca. Jesucristo nos está invitando a lo sobrenatural, pero resulta que hay un montón de gente que se acomoda. En el Evangelio le estoy hablando, por supuesto. Hay un montón de personas que están cómodas en el lugar que están. Hay un montón de personas que prefieren estar en la seguridad del barquito, en la seguridad que conocen, y no salir a caminar sobre las aguas del mar. Este texto que estamos leyendo tiene un parecido, algo similar a lo que pasa hoy en día, porque, por ejemplo, hoy en día el mar de la vida, el mar del mundo está convulsionado, hermano. El mundo está pasando por un momento de gran turbación como no ha pasado nunca. El mundo entero, el globo entero está perturbado. Y Jesucristo nos está invitando a caminar por encima de estas circunstancias. Jesucristo nos está invitando a caminar por encima de la problemática de este presente. Pero claro, algunos están demasiado cómodos en la iglesia de Jesucristo. Y algunos no solamente no hacen, sino que hasta critican a los que hacen.
Ahora, cuando Jesucristo le dice a Pedro, ven, ese que baja de la barca al agua, ese no tenía ningún estudio bíblico, hermano. Ese Pedro que baja del barco, ese no había ido nunca a un seminario. No tenía ningún estudio de teología. Pero sin embargo, se sintió impactado por el llamado de Jesucristo. Yo no sé usted, yo prefiero 1000 veces a una persona que no tiene conocimiento bíblico, que no tiene estudios eclesiásticos, pero que tiene relación con Jesucristo, porque esto era lo que pasaba con estos muchachos. Estos muchachos no tenían conocimiento bíblico, estos muchachos no tenían conocimiento teológico, pero tenían relación con Jesucristo. Yo no sé usted, pero prefiero 1000 veces una persona que no tiene conocimiento, pero que tiene relación con Jesucristo y le cree a Jesucristo y se lanza por lo que Jesucristo le está pidiendo. Me quedo 1000 veces con una persona así, antes que una persona que tiene estudios bíblicos, que tiene estudios eclesiásticos, estudios literarios, pero se la pasa sentado en el banco de la iglesia, no hace nada, y encima que no hace nada critica a los que hacen. Me quedo 1000 veces con una persona que no tiene estos estudios, pero que conoce la voz de Jesucristo y que va en pos de lo que Jesucristo le está diciendo. Aunque se equivoquen, hermano, aunque erren, me quedo 1000 veces con una persona que está dispuesta a jugársela por Jesús, que está dispuesta a seguir la voz de Jesús y está dispuesta a soltarse y a entregarse y está dispuesta a luchar por sus sueños, que una persona que se la pasa sentada en el banco de la iglesia y no hace nada. Alguien me dijo alguna vez, pero hablando de este tema, pero pastor, Pedro se hundió. Y sí, claro que se hundió. Pero fue el único ser humano que caminó sobre el agua, amado. El único ser humano que caminó sobre el mar fue Pedro. Y no solo caminó, él nos enseñó que de la mano de Jesucristo se puede caminar sobre un mar tormentoso, amado. El único ser humano que hizo esto fue Pedro, porque le creyó a Jesucristo. Ahora la pregunta es obvia, hermano. Es necesaria. Habrá entre quienes escuchan alguien que esté dispuesto a salir del barco, alguien que esté dispuesto a salir de la comodidad. Habrá entre quienes escuchan una persona que esté sintiendo un fuego, una persona que la palabra lo esté quemando, una persona que el espíritu lo esté inquietando y que quiera salir a moverse, que quiera salir a cambiar la sociedad de este tiempo, que quiera salir a hacer una obra en pos de Jesucristo. Habrá alguien que quiera caminar por encima de este presente, por encima de esta sociedad, predicando el reino y la gloria de nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Le digo la verdad. Me entristece, de verdad le digo, me entristece la gente que tiene conocimiento, que tiene estudios bíblicos y que está sentada en la iglesia durante años y no hace nada. Me entristece esa gente, amado. Y que ponen excusas, no, hoy no, mañana, el año que viene. Me entristece esa gente, amado. Me pone triste. Pero gracias a Dios, hay gente que te alegra el corazón. Porque aunque no tienen un gran conocimiento de la palabra, tienen una relación con Jesucristo y se lanzan detrás de los sueños que Jesucristo los invita a conquistar. Esa gente me alegra el corazón. Esa gente me bendice. Ver a esa gente me bendice, amado. Yo no sé usted, pero yo ya tomé mi decisión hace muchos años de caminar en lo sobrenatural. ¿Y sabe lo que descubrí? Que lo sobrenatural cambia lo natural. Que lo sobrenatural está por encima de lo que vemos todos los días.
que lo sobrenatural tiene el poder de transformar todo lo que vemos. Mire, amado, yo estoy totalmente seguro que cuando Jesucristo le dice a Pedro, ven, Pedro tiene que haber sentido, porque lo he vivido, tiene que haber sentido un fuego adentro, tiene que haber sentido una convicción adentro, tiene que haber sentido una seguridad adentro, que fue la que lo impulsa, la que lo impele a bajar el pie del barco en semejante tormenta. Ese fuego es el que te impulsa, ese fuego que se siente adentro, eso es la fe que te está llamando a hacer lo que Jesucristo te está diciendo. Y Él se baja de la barca y pone un pie en el agua. Y en el momento que pone un pie en el agua, yo la verdad que las cosas se transforman cuando uno cree, amado. Y cuando puso el pie en el agua, yo estoy seguro, amado, lo que le digo, o Pedro se hizo más liviano que el agua, o el agua se hizo sólida abajo de sus pies. Yo no sé lo que pasó. Algo pasó, porque cuando uno cree y da el primer paso, las cosas comienzan a transformarse. Yo no sé lo que pasó, pero algo se transformó. O él se hizo más liviano que el agua, o el agua se hizo sólida debajo de sus pies y comenzó a caminar. El texto dice eso, comenzó a caminar por encima de las aguas del mar, comenzó a caminar sobre la tormenta. No puedo evitar pensar lo que habrán dicho o lo que habrán pensado los hermanitos que se quedaron en el barco. No puedo evitar pensar esto. Pero digo, los hermanitos que se quedaron en el barco, ¿qué habrán dicho? Entre ellos, Pedro, pero semejante tormenta, ¿cómo hacer una cosa así? Pero ¿cómo va a salir caminando por arriba? Seguro que se va a hundir, seguro que se va a hundir y se va a terminar ahogando, porque aunque vaya caminando atrás de Jesucristo, yo no creo que ni Dios lo pueda llegar a salvar de semejante tormenta. Y alguien le habrá gritado, Pedro, volvé. Es una locura lo que haces, Pedro. Y algo habrá pasado en Pedro, quizás por los gritos de los muchachos, aunque la Biblia no los especifica. Pero la cuestión es que Pedro dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar la tormenta. Y se empezó a hundir. Es lo que dice el texto, miren. El mismo texto de Mateo, capítulo 14, versículo 29 al 30, dice así. Y él le dijo, Jesús le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, aunque se ha explicado alguna vez este texto y he explicado esto que voy a decir ahora, lo voy a volver a repetir de nuevo porque es una realidad. Pedro era un gran nadador, hermano. Pedro era un profesional en lo que hacía, un profesional en la pesca. Y que era un gran nadador está comprobado porque después de la resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo está en la playa asando unos pescaditos, Pedro está pescando allí en la profundidad del mar, y cuando Pedro reconoce que es Jesucristo, él se tira del barco y va nadando hasta la orilla. Estaba en la profundidad del mar el barquito, amado, y Pedro se tira del agua y va nadando hasta la orilla. ¿Eso qué significa? Que Pedro era un buen nadador. Pero a pesar de que Pedro era un buen nadador, él no se refugia en lo que conoce. Él no se refugia en la experiencia, él se refugia en la fe, porque no optó por nadar, optó por clamar. No optó por hacer lo que sabía, optó por la fe. Y dijo, Señor, socórreme, Señor, sálvame. Eso está cargado de una gran y una profunda enseñanza, amado. Porque Pedro le está diciendo, Señor, a pesar de que te creí, y puse toda mi vida
en fe, caminando por arriba de este mar tormentoso, a pesar de que te creí, a pesar de que hice lo que me estás diciendo, me estoy hundiendo. Pero no se queja Pedro, le pide socorro a Dios, le pide a Dios que lo saque, que lo socorra. ¿Sabe por qué Jesucristo lo dejó a Pedro que se hunda? Porque Jesucristo lo pudo haber agarrado antes que se hunda. ¿Sabe por qué lo dejó que se hunda? Para que Pedro entienda que no se puede caminar por encima del agua, que no se puede caminar en lo sobrenatural, sino solamente agarrado de la mano de Jesucristo. Mire, le leo lo que dice el texto. El mismo capítulo que estamos, el versículo 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron a la barca, dice el texto. Yo le pregunto, ¿cómo cree usted que hicieron para llegar los dos al barco? Estaban a bastante distancia, hermano. ¿Cómo cree usted que llegaron los dos al barco? El texto dice que Pedro se hundió, le dijo Jesucristo, sálvame, y Jesucristo extiende la mano y el texto dice, lo asió, o sea, lo tironeó hacia él. Y es una cosa natural, cuando usted tironea a alguien que está en un lugar, qué sé yo, como una pileta, cuando usted lo tironea, a la persona se le viene encima. Yo estoy seguro que la secuencia fue así. Lo tironea, se le viene encima y Jesucristo lo abraza y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces lo toma de la mano y ahora sí, van los dos caminando por arriba del mar. Hasta que llegan a la barca. Y el texto dice, y cuando subieron al barco, el mar se calmó. No se puede caminar en lo sobrenatural si no es de la mano de Jesús, amado. Es imposible caminar en lo sobrenatural si no estamos tomados de la mano de Jesucristo. Y ahí está el problema, amado. Porque hay muchos en la iglesia de Jesucristo que le cantan, pero no lo conocen. Hay muchos en la iglesia de Jesucristo que hasta le sirven, pero no tienen ni idea quién es Jesús. Y uno no se toma de la mano de un desconocido, amado. O usted se agarra de la mano de un desconocido en la calle. Ahí está el problema. Para tomarte de la mano de Jesús, vos tenés que conocer quién es Jesús. Para tomarte de la mano de Jesús, vos tenés que tener confianza de Jesús. Para que puedas caminar de la mano de Jesús por encima de lo sobrenatural, entonces vos tenés que conocer a Jesucristo. Porque si no conoces a Jesucristo, por más que tengas estudios bíblicos, por más que tengas estudios teológicos, no vas a poder caminar en lo sobrenatural, porque no es la palabra lo que te va a hacer caminar sobre lo natural, es Jesucristo el que te va a hacer caminar sobre lo sobrenatural. Entonces lo que vos necesitas, lo que yo necesito, es conocer más a Jesucristo, porque no se puede tomar de la mano a alguien a quien no se conoce. No se puede confiar en alguien que no se conoce. Pero ahora Pedro había probado lo sobrenatural. Y cuando uno abre los ojos a lo sobrenatural, ya no lo quiere volver a cerrar más. Entonces por eso Pedro, un tiempo después, unos meses después de que pasa este tema del barco, de que camina sobre el agua, unos meses después, él va caminando con Juan y va a entrar al templo de la Hermosa y hay un paralítico ahí. Está pidiendo limosna. Y el paralítico lo mira como pidiendo limosna y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y el paralítico se pone de pie. ¿Por qué? Porque Pedro ya había probado lo sobrenatural, ya había abierto los ojos a lo sobrenatural. Y una vez que vos abrís los ojos a lo sobrenatural, no los querés cerrar más, amado. Querés vivir en ese estado, querés vivir en ese lugar donde Jesucristo te llevó, tomado de la mano de Cristo, querés vivir ahí. Entonces yo te digo a vos que estás escuchando, a vos que este mensaje te está tocando, a vos que estás pensando ahora en caminar en lo sobrenatural, yo te digo a vos, levántate ahora en el nombre de Cristo. ¿Qué querés? ¿Un milagro en tu casa? Tenés que salir de la barca. ¿Qué querés? ¿Un milagro en tu vida? ¿Vos estás enfermo? Salí de la barca, salí de la comodidad. Necesitas ahora tomar una determinación. El mensaje es para vos. Sí, no mires para otro lado, es para vos. Necesitas tomar una determinación ahora. Yo le estoy hablando a tu alma. No le estoy, hablando a tu alma, le estoy hablando a tu espíritu. Le estoy hablando a tu espíritu, no a tu alma. Tu espíritu va a tocar tu alma ahora y tu alma va a movilizar el cuerpo. Te estoy hablando a vos, a tu espíritu le estoy diciendo el mensaje este. Estoy impartiéndote este mensaje a tu espíritu. Tu espíritu va a tocar tu alma y tu alma va a movilizar tu cuerpo. Jesucristo te está diciendo, vení. Vení a caminar en lo sobrenatural. Jesucristo te está diciendo, salí de la comodidad. Jesucristo te está diciendo, dejá el banquito de la iglesia. Jesucristo te está diciendo, el mundo está en un caos. El mundo está completamente perturbado. Pero yo te estoy llamando a que camines por encima de lo sobrenatural. Te estoy llamando a que camines por encima de la problemática de este tiempo. Vení a mí, dice Jesús, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Vení a mí, que tengo toda la gloria a mis espaldas para dártela en este tiempo a vos. Pero se necesita que alguien se levante en fe. Se necesita que alguien quiera creer y salir de la comodidad del barco para empezar a caminar en lo sobrenatural. Jesucristo te está llamando a vos, amado. No está llamando a otra persona, te está llamando a vos. De vos depende ahora lo que quieras hacer. De vos depende lo que quieras hacer. Pero te digo lo mismo que dije al principio. Esta es una decisión personal. Vos no podés preguntarle a tu familia, ¿será bueno que camine en lo sobrenatural? Esta es una decisión personal. Vos y Dios. Dios te bendiga mucho más.